Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior de tu tableta o portátil hasta que veas un pequeño icono de engranaje o rueda. Haz clic ahí. Haz clic en la palabra calidad y luego mejora la calidad de tu video a 720 o 1080p, cualquiera que sea la resolución más alta que puedas obtener. Por favor, pausa el video un momento y revisa la caja de descripción. Haz esto siempre para que sepas de qué trata el video de hoy. Y por favor, haz el hábito de leer todo lo que está en la caja de descripción. Además, haz clic en el enlace principal de la profecía de hoy para que te lleve de vuelta al blog, porque como siempre digo, especialmente para aquellos que tal vez estén encontrando el canal por primera vez, siempre es mejor cuando puedes leer realmente las palabras proféticas que el Señor tiene en lugar de depender solo del video. Y así, la profecía de hoy es la profecía de hoy. Es sobre un tema del que ya he hablado antes una vez brevemente, pero hoy tuve un sueño muy fuerte y vívido que me dejó una impresión profunda y duradera. Tuve un sueño muy fuerte de parte del Señor, muy detallado, muy largo. Me desperté de este sueño alrededor de las 7:00 AM de hoy y el Señor inmediatamente me movió a grabarlo, ayudándome a recordar gráficamente todo lo que vi y escuché. Y también dio una palabra que está en este sueño y luego dijo que el video debía hacerse hoy. Y además dijo que este video, aunque parece muy diferente, pertenece a la serie de América. Ahora, el último video que hice así se llama Un sueño sobre el fin de América. Y la razón por la que incluí ese sueño en la serie de América es porque no solo el Señor lo ponía muy fuertemente en mi corazón, sino que la gente seguía preguntando. Seguían preguntando en base a cosas que leían en el blog y entonces el Señor me movió a convertir ese sueño en un video y está incluido en la serie de América. La serie de profecías de América, si eres nuevo en este canal, son palabras proféticas que he estado recibiendo del Señor Jesucristo desde 2012 hasta ahora, 2021, y estas son profecías que se enfocan exclusivamente en la nación de los Estados Unidos. La gente ha preguntado, si el Señor da palabras proféticas para otros lugares. Sí, el Señor lo hace, pero principalmente la mayoría, más del 95% de las palabras proféticas que recibo del Señor involucran directamente a los Estados Unidos, ya sea mostrando su historia, mostrando sus patrones de comportamiento, mostrando lo que el Señor ha dicho que le espera en términos de juicio, según el hecho de que el Señor llama a esta nación Misterio Babilonia. Otros sueños relacionados con los Estados Unidos tratan exclusivamente sobre el pecado de América, y esa será la serie sobre el pecado. Y cuando el Señor me dé luz verde para comenzar eso, entonces pasaré a esa serie. Pero por ahora, el sueño de hoy, la imagen y el nombre lo dicen todo. Este sueño se titula Los muertos caminantes. La fecha es 23 de abril de 2021. La escritura principal es esta. Y les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo en el asedio y en la angustia con que sus enemigos y los que buscan su vida los afligirán. Y eso es Jeremías capítulo 19, versículo 9. Así que oro para que al escuchar este sueño, la paz del Señor repose sobre tu corazón, porque en este sueño la paz del Señor estaba conmigo. No solo la paz del Señor, sino que en este sueño la presencia visible, la presencia real del Señor Dios estaba conmigo, celestial. Y tengo que decir de antemano que este sueño incluye aspectos muy personales sobre mí. Este sueño incluye cosas que nunca dejo en las profecías. Siento que cuando los sueños muestran cosas intensamente personales sobre mí, no necesitan formar parte de toda la palabra profética para que el sentido y el propósito de la palabra profética se transmitan. Así que mientras escribía este sueño, lo anoté todo, pero no tenía intención de revelar las cosas sobre mí. Sin embargo, el Señor me dijo que compartiera todo el sueño y por eso lo hago. Y antes de comenzar, oro para que la paz del Señor esté con ustedes y para que puedan comprender los tiempos en los que estamos entrando.
Estamos en una época en la que la televisión intenta decirnos cuál es la realidad. Estamos en una época en la que la realidad está siendo muy fuertemente editada. Te das cuenta de que realmente no puedes hablar como necesitas hacerlo. Tenemos que hablar en clave sobre algunas cosas que son temas urgentes del momento, pero ya no puedes hablar porque si lo haces te editan, te cancelan, te hacen todo tipo de cosas. Te ponen en la cárcel de las redes sociales, a la gente le están pasando todo tipo de cosas. Y entonces creo que es muy importante que sea Dios quien nos esté hablando de este asunto. Esto es básicamente algo muy conocido en la cultura pop, pero creo que es muy revelador que sea Dios quien esté trayendo la perspectiva bíblica, su perspectiva santa para mostrarnos que estas cosas son reales. Estas cosas que vemos en la televisión están orquestadas para programarnos y hacernos pensar que no son reales, pero sí lo son. Así que espero que este video no sea demasiado largo, pero trata de quedarte hasta el final porque esto es importante. Entonces empecé diciendo que acabo de vivir toda una miniserie de The Walking Dead y nunca he visto The Walking Dead. No me interesa ese tipo de cosas. Las películas de terror no son para mí. Desde que nací de nuevo, mi tolerancia para ver cosas aterradoras es extremadamente baja y sin embargo, la ironía es que veo estas cosas todo el tiempo a través del lente del Espíritu Santo. Así que después de tener este sueño, esta es la palabra profética que el Señor me dio en cuanto desperté, en cuanto abrí los ojos y me alegré mucho de no estar viviendo realmente en esa realidad. El Señor dijo, escríbelo, escríbelo. Escríbelo y diles qué cosas sucederán. Estas son las cosas que vendrán después de un tiempo en América, y serán los peores tiempos que esta nación haya experimentado jamás. La muerte caminará por las calles llamando su nombre. Este detalle es importante saberlo, porque la razón por la que la muerte los conocerá es porque surgirá de entre ellos, sus seres queridos, sus hijos, sus cónyuges, sus amigos y sus antiguos compañeros de trabajo. Las personas que formaban parte de su vida cotidiana los seguirán y los destruirán, y esta será la realidad. ¿Haz la visión clara? Así que la visión que compartiré hoy trata sobre los no muertos. No vi los otros países del mundo, pero ciertamente Dios me mostró diferentes imágenes de los Estados Unidos de América, y estaban por todas partes. Estaban por todas partes en los Estados Unidos. Estaban más concentrados en algunos lugares que en otros, y a medida que el sueño avanzaba, vi que había diferentes respuestas ante los no muertos, pero estaban por toda América, y eran muy fuertes. Invadieron la sociedad, y cuando digo invadieron, invadir algo es como cuando tienes un problema de ratones, termitas o chinches, donde la plaga es mayor que el número de personas normales en el lugar. Así que los no muertos eran y son personas que pueden moverse, pueden correr, pueden comer carne, pueden perseguir y cazar y sin embargo no están vivos. No son personas. No contienen la esencia de vida normal que tenemos del Padre Celestial. Así que esta es la verdad del asunto. Discúlpame, por favor. Mi nariz. Lo siento. Esta es la verdad del asunto, y dije que esta es la verdad sin importar lo que piensen los demás al respecto. Entonces, si estás viendo esto y piensas que lo que estoy diciendo es solo una derivación de la televisión, no soy un televidente per se. Realmente no tengo tiempo libre en mi vida de esa manera y definitivamente no paso mi tiempo viendo películas de zombies ni nada por el estilo. Pero no podías ir a ningún lado sin que estas personas te acecharan y te mataran. Eran sumamente eficaces matando gente. Tomaron el control de la sociedad y eran predominantemente activos por la noche. Así que, si eras el tipo de persona que no captaba rápidamente los cambios en la sociedad y no hacías lo que tenías que hacer durante el día, entonces iba a ser 100% completamente tu culpa si te mataban por la noche. Si no hacías lo que tenías que hacer, lo que te pasara si te encontraban afuera después del anochecer era completamente tu responsabilidad. La sociedad se había convertido en una ruina, y estas son mis experiencias. Los no muertos estaban por todas partes y se comían a otras personas. Nunca estaban satisfechos con lo que tenían para comer. Estaban cazando constantemente, y lo que cazaban principalmente éramos nosotros, las personas vivas.
Así que en el sueño los vi peleando, los vi discutiendo, los vi gruñendo y forcejeando de un lado a otro por cualquier cadáver que encontraran. Así que, incluso si era una persona viva, y ya he compartido que he visto esto antes en otro sueño donde atrapaban a personas vivas y luego uno sujetaba un brazo y otro el otro, peleaban y tiraban hasta que partían a las personas en dos mientras aún estaban vivas. Eran así de fuertes. Ellos poseían una fuerza sobrenatural impresionante. Y hablaré más sobre eso después cuando lleguemos al hecho de que hablaré de eso más adelante en el sueño. Así que siempre peleaban por lo que encontraran. Cualquier cadáver, si era un ciervo, si era una persona, estuviera viva o muerta. Nunca se sentían satisfechos con comer carne. Eran impulsados por un hambre insaciable de carne fresca y de sangre. Y por esto había un dolor extremo y excesivo en Estados Unidos, y eso es algo que se entiende porque había una muerte extrema y excesiva en Estados Unidos, y esta muerte estaba directamente relacionada con los reanimados. Reanimados simplemente es mi manera, yo celestial simplemente los llamo reanimados. Ese es el nombre con el que los he estado llamando durante casi 10 años, porque la primera vez que vi estas cosas en un sueño del Señor fue, creo, tal vez en junio de 2010. Pero si lo hice, sí, incluso si no le pongo un mes, definitivamente fue en el año 2010. Y ya he compartido ese sueño antes. Si hay tiempo, lo compartiré. Disculpen. Si hay tiempo, lo compartiré. Pero si no lo hay, ya lo he compartido antes en varias publicaciones del blog. Así que había mucho dolor, había un dolor extremo en Estados Unidos, y eso es porque había una muerte extrema en Estados Unidos. Ser atacado por reanimados, personas que han muerto y han vuelto a la vida, personas reanimadas, se convirtió en la principal causa de muerte en Estados Unidos. Así que no sé qué estaba pasando en otras partes del mundo. No vi ningún otro país, vi directamente el futuro de Estados Unidos, y este sueño que tuve era como una película. Era tan real y tan vívido que, como dije cuando desperté, me sorprendí y me sentí muy agradecido de estar despierto porque pensé que esa ya era mi vida. Pensé que ya estaba allí, que la vida ya había empezado a ser así. Así que la vida diaria en la sociedad, organicé el sueño en secciones. Le puse títulos al sueño para que les sea más fácil cuando visiten el blog y lo lean. Entonces, la vida diaria en la sociedad, Dios me permitió ver el peor de los escenarios posibles de cómo la gente pasará el tiempo en los últimos días. Y para muchísimas personas, así será como terminará su vida. Ahora, no voy a decir que esto sea exclusivamente para personas que son pecadoras, ni voy a decir que la iglesia tendrá que sufrir esto, pero Dios simplemente me mostró que este será el final de la vida para muchas personas: ser casados, vivir asustados todo el tiempo, ser atacados brutalmente y ser despedazados como si fuera por animales salvajes. Era una forma terrible de morir, la manera en que los reanimados mataban a las personas, y por eso hubo un pánico enorme en los Estados Unidos, un pánico inmenso. Y era evidente para todas las personas que estaban vivas en ese momento que el peor momento para ser un ser humano vivo, una persona normal como yo, era durante la noche. Era absolutamente claro, y lo voy a seguir repitiendo. Si no estabas escondido, si estabas expuesto a los elementos, es decir, si estabas bajo las estrellas, bajo la luna, cuando caía la noche por completo, tu muerte era un hecho casi garantizado. Había una probabilidad del 99.999% de que fueras despedazado hasta morir por los no muertos. Así que debido a esto, la gente se había realmente adaptado en algunas escenas del sueño que vi. La gente se había adaptado seriamente y había entrado en modo de supervivencia, modo comando, y podías ver muchas cosas extrañas en las calles de la ciudad de Nueva York. Yo estaba en la ciudad de Nueva York, la mayor parte de este sueño tuvo lugar en Nueva York, donde vivo, y la gente había entrado en modo de supervivencia, modo guerrero, debido a la presión de tratar de mantenerse con vida. Así que había muchas armas caseras que vi en el sueño, había muchas herramientas que la gente normalmente usa, digamos, en jardinería, o un machete. Ya sabes, cosas que usas para trabajar en tus palmas o arbustos y cosas así. Se usaban muchas armas caseras. Vi gente caminando por la calle con pintura de camuflaje y todos simplemente hacían lo que podían para sobrevivir.
Así que un hombre vi a un hombre, ya sabes, con balas al estilo Rambo cruzadas por su cuerpo y tenía un arma muy grande. Y ni siquiera era una situación en la que alguien dijera, oh señor, ¿tiene permiso para eso? Y la razón es porque no había policías, no había agentes del orden, así que ¿quién iba a preguntarle? Y luego vi a otro hombre que estaba completamente vestido de camuflaje, y este era un camuflaje al estilo de la época de Vietnam. Así que este hombre tenía un casco al estilo de Vietnam y tenía hierba, tierra y suciedad encima y tenía carbón por toda la cara y su ropa, por decirlo así, estaba cubierta de hierba, tierra y cosas pegadas a su cuerpo. Y aún así, aquí estaba este hombre caminando por la Séptima Avenida. Él caminaba justo por la Séptima Avenida en pleno Manhattan, y la sensación general que tenías al caminar por la calle era que la gente estaba lista para salir corriendo, porque el tono general era voy a necesitar estas cosas, voy a necesitar estas cosas esta noche. Entonces, ¿cuál es el sentido de quitármelas y dejarlas en algún lado hasta la noche? Así que la vida era muy surrealista y la gente realmente no hablaba entre sí porque no sabías por lo que estaba pasando la otra persona. No sabías lo que la otra persona había visto. No sabías quién había perdido a su familia por los reanimados. No sabías quién había muerto. No sabías contra qué había tenido que luchar una persona en los días previos a conocerla, así que nadie le hablaba a nadie de nada. Tenías cuidado de no hacer comentarios sobre la forma en que alguien vestía, sobre las cosas que llevaba o sobre la manera en que se comportaba, porque literalmente no tenías idea de cuál era el paradigma de esa persona. Pero había una sensación general de miedo extremo y desesperación, y en este sueño pude ver cuán frágiles somos como personas. Eso me quedó muy claro. Es imposible para el ser humano mantenerse seguro por sí mismo, y si no eres protegido por el Señor Jesucristo, no hay nada más que vaya a protegerte. Así que vi la mano del Señor en mi vida en este sueño, y creo que esa puede ser la razón por la que el Señor se aseguró de decirme que debía contar el sueño tal como fue. Dame un momento, por favor, voy a intentar hacer algo con la iluminación. Solo un momento. Así que en el sueño me quedó claro que estaba en Manhattan por ciertos puntos de referencia. Gran parte de este sueño lo vi en diferentes lugares clave de la ciudad. Sabes, vi el Rockefeller Center porque es tan icónico, tiene todas las banderas de las naciones allí. Y también la biblioteca que uso mucho, la biblioteca de la calle 42 Oeste, justo en el corazón de Manhattan. También ocurrieron algunos incidentes allí. Así que sabía que estaba en Nueva York, pero al mismo tiempo el Señor me dio a entender en mi corazón que toda América estaba pasando por lo mismo, solo que en diferentes grados y con diferentes resultados. Así que la siguiente parte del sueño la he titulado Día y Noche. Ahora no puedo recordar cómo funcionaba toda la sociedad todo el tiempo, porque el sentimiento predominante con el que lidiaba en el sueño era la supervivencia. Sí, había personas comunes, gente normal como yo, caminando de un lado a otro, pero a veces en el sueño veía a personas viviendo la vida real y luego, en otras ocasiones, en el sueño todo había desaparecido. No había nadie alrededor y solo estaba yo. Así que en algunos momentos de este sueño era muy desolado. Era como esa película con Will Smith y su perro, Soy Leyenda. Ahora, nunca he visto esa película porque en cuanto me entero de que hay una película con reanimados y solo una persona, no hay forma de que vaya a ver esa película. Así que hasta ahora, sin importar cuán vieja sea la película, nunca la he visto. Pero en algunos momentos del sueño sí se sentía y se veía así porque solo estaba yo y luego en otros momentos veía a otras personas. Así que, de nuevo, en esta parte del sueño el Señor estaba poniendo el enfoque en lo importante que era el día. Si tenías que encontrar comida, si tenías que encontrar medicinas, si veías que se acercaba el momento en que necesitarías un refugio porque la gente estaba viajando por todo Estados Unidos, así que te estabas moviendo, no estabas en un solo lugar. Y compartí eso en el video anterior titulado Un sueño sobre el fin de América, que tenías que seguir moviéndote.
No había manera de que alguien en su sano juicio se quedara en un solo lugar, a menos que hubiera una comunidad protegida allí. Y sí tengo sueños en los que muestran que la gente sí construyó comunidades funcionales y protegidas. Pero si tenías que encontrar refugio, si necesitabas medicinas, si necesitabas comida o si estabas tratando de encontrar a otras personas para poder unirte a su grupo y estar con ellos, podías hacerlo durante el día. Y es muy importante entender que esto es durante el día, cuando el sol está arriba. Así que el sol tiene que estar arriba como a las 8:00 am, 9:00 am. No estoy hablando de ese aspecto brumoso de las 7:00 am. No estoy hablando del preamanecer y tampoco estoy hablando de cuando está empezando a, ya sabes, cuando está a punto de amanecer. No podías moverte durante esos momentos. El sol tenía que estar arriba y haciendo calor antes de que pudieras empezar a moverte. Así que lo dejé claro en el blog y lo voy a dejar claro aquí. No podías moverte. Esto no es solo una expresión o un eufemismo, como decir, oh, no puedes moverte mucho. No podías moverte. Si te movías de alguna manera que hiciera ruido, los sueños son extraños. Estás viendo un sueño, así que podrías estar mirando una imagen o mirando una escena que está ocurriendo y aún así, en mis sueños, el Señor mostrará otra cosa, tal vez en una esquina del sueño, para enfatizar lo que estás observando. Así que vi que no podías moverte ni hacer ruido con tu cuerpo ni hacer nada que causara un sonido, porque si lo hacías, lo que aparecía aquí era la oreja de un reánime. Entonces vi la oreja de una de estas personas no muertas y vi el sonido entrando en ella. Era como si las ondas sonoras, esas vibraciones acústicas, entraran profundamente en la oreja y solo por la onda sonora que entró en la oreja de esta criatura se giró y pudo rastrear casi perfectamente, con una precisión asombrosa, hasta el último metro donde exactamente estaba la persona. Entonces vi la oreja como aquí arriba en el sueño y una persona se había movido, como que una persona se estaba moviendo y su movimiento hacía ruido y el reanimado, solo la oreja del reanimado escuchó el sonido y luego el reanimado se giró y comenzó a rastrear, siguiendo una trayectoria casi perfecta fuera del bosque, fuera de los arbustos, hasta donde estaba esa persona que había hecho el ruido. Y entonces cuando te acomodabas tenías que quedarte así. Tenías que quedarte así. No podías ceder a tus impulsos corporales, ni estornudar, ni moverte, ni roncar, ni cosas por el estilo. No podías hacer eso. Había algo que recordaba del sueño, pero simplemente no quería volver atrás y escribirlo, porque a menudo comparto que mis sueños tienen tanto detalle que si capturara todo, las publicaciones serían páginas y páginas de largo. Ya son lo suficientemente largas como están para quienes visitan el blog. Así que solo diré esto. Para probar esto del movimiento, había un hombre en el sur. Llegaré a eso porque había una diferencia entre cómo eran las cosas en la ciudad y cómo eran en el sur. Dios me mostró a un hombre en el sur, y este era un hombre mayor, un agricultor retirado. Su cabello ya se había vuelto canoso. Era un hombre delgado, fibroso y fuerte. Y como este hombre ya no trabajaba, solo hacía dos cosas durante todo el día. Se sentaba en el porche delantero de su casa en una mecedora y tenía un arma sobre las rodillas, y se sentaba en su porche y observaba a la gente mientras hacía su viaje fuera del pueblo o entraba al pueblo o lo que fuera que estuvieran haciendo, y cuando el sol estaba arriba y hacía calor, se quedaba dormitando. Se quedaba dormitando en su silla, descansaba y siempre mantenía su arma sobre las rodillas. Pero luego, por la noche, este hombre entraba en su casa y todas las puertas de su casa estaban cerradas y atrancadas. Así que no es como si la puerta de su dormitorio estuviera abierta hacia el pasillo que llevaba al baño. Cada puerta y ventana en la casa de este hombre estaba cerrada y estaba atrancada o con llave. Y luego se sentaba tranquilamente en su sala, en una silla cómoda y erguida, y ponía su arma cuidadosamente sobre sus rodillas, siempre lista para ser utilizada, y simplemente se quedaba sentado allí toda la larga noche esperando. No sé cómo este anciano se entrenó de esa manera. Quizás fueron simplemente años de despertarse a las 5 de la mañana. No sé qué era, pero él no se movía.
Y Dios me mostró a este hombre como un ejemplo del tipo de abnegación y disciplina que se necesitará para vivir, o al menos para sobrevivir en esos tiempos. Así que recuerdo claramente a ese anciano pero fuerte, delgado. Se sentaba toda la noche con su arma y no cabeceaba, no parpadeaba y no andaba moviendo los pies ni haciendo ruido. Y ningún reánime vino a su casa, así que no tengo idea de si este hombre es cristiano o si simplemente es disciplinado. Pero ningún reánime vino a su casa. Dormía durante el día y luego se sentaba erguido en una silla toda la noche y no hacía nada más que vigilar. Y así no podías moverte porque el sonido te delataría. Y esto se confirma por varios sueños que he tenido sobre los reánime, lo bien que oyen, lo bien que rastrean y lo salvajes que son cuando atrapan a la gente. Y así, la sociedad en este punto, la sociedad en diferentes momentos del sueño, yo veía la sociedad estadounidense en distintos momentos. Y aquí la sociedad había descendido hasta el punto en que vivíamos de la recolección de sobras. También puedes encontrar eso en el sueño, un sueño sobre el fin de Estados Unidos. Estábamos recolectando, lo que significa que entrábamos en casas abandonadas y simplemente hurgábamos en los armarios para ver si tenían alguna lata. ¿Tenían algún cereal? ¿Tenían alguna comida rápida que pudieras comer? Y cuando hacías esto, absolutamente no te sentías culpable porque en el momento de recolectar, básicamente estás tratando de sobrevivir. No estás pensando en la ética moral de quién es esta casa, debería estar entrando en esta casa, esto es robar. No estás pensando en esas cosas. Estás haciendo lo que sea que tengas que hacer. También vi que a veces la gente mendigaba para sobrevivir y había muchas personas que estaban pasando por un mal momento mientras la sociedad de Estados Unidos comenzaba a desmoronarse. Mucha gente en circunstancias terribles, con mala suerte, pero nadie les prestaba atención y nadie te daba nada porque, en primer lugar, casi nadie tenía nada para dar. Y en segundo lugar, tendrías que ser excepcionalmente bondadoso para darle algo a una persona que estuviera pidiendo y simplemente ya no quedaban muchas personas bondadosas. Así que la siguiente sección se llama Dos realidades en una. El sueño me desconcertaba en esto. El Señor seguía alternando entre diferentes realidades y a veces estaban superpuestas una sobre otra. Así que en una realidad todos todavía tenían trabajo. Los trenes funcionaban. La gente todavía conducía sus autos aquí en la ciudad de Nueva York. Y sin embargo, al mismo tiempo, había personas sin hogar, personas sin trabajo. Eran muy pobres y tenían mucha hambre, y la gente mostraba lo peor de sí misma. Estaba viendo los peores aspectos del comportamiento humano: violencia, agresión, irritación, maldiciones, maldad, y todo simplemente por miedo. Entonces veía los autos circulando en un momento y luego miraba y ya no había autos. Era como una sociedad distópica, sin autos, sin gasolina, sin nada. Y miraba y veía a la gente usando esos atuendos muy caros. ¿Sabes cuando llevan esos abrigos gris acero con los sombreros fedora y van a trabajar a Wall Street y van a trabajar en los fondos de cobertura y los bancos y todo eso? Vi una sociedad bulliciosa donde la gente tenía trabajo y todos estaban ocupados. Y al mismo tiempo, superpuesto a esa sociedad, vi a muchas personas que llevaban esos, ya sabes, los guantes sin puntas en los dedos, esos guantes. He hablado de esos guantes antes. Siempre los usan en las películas para mostrar que alguien es indigente o para mostrar que alguien es realmente pobre. Muchísima gente de la sociedad neoyorquina llevaba esos guantes. Estaban pidiendo limosna. Estaban temblando de frío. No estaban vestidos adecuadamente y estaban sentados en las entradas de los edificios porque a veces veía caer nieve en la escena y luego era verano, pero la gente seguía siendo pobre. Así que mientras observaba empecé a tener la sensación de que Dios me estaba mostrando una transición en el tiempo. Estaba viendo pasar muchísimos años en Estados Unidos y vi desde ahora mis tiempos cuando los subterráneos aún funcionaban y la gente todavía tenía trabajo y los hospitales seguían operando, hasta el punto en que la maquinaria estatal empezó a descomponerse y el Estado comenzó oficialmente a advertir sobre los no muertos. Así que llegó un momento en la sociedad estadounidense en que el gobierno tuvo que confesar
Tuvieron que admitir que los no muertos existían, que los no muertos estaban matando gente y que era necesario advertir a la población. Y luego vi hasta el punto en que ya no había gobierno. Solo quedabas tú y Dios y nada más. La siguiente parte se llama respuesta del gobierno y encubrimientos expuestos. Así que, durante el tiempo en que el gobierno aún existía, los reanimados comenzaron a atacar. Los reanimados comenzaron a matar gente aquí en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos hizo lo que mejor sabe hacer. Mintió. Así que intentaron decir que se trataba de incidentes aislados cuando estos cuerpos empezaron a aparecer y los cuerpos estaban destrozados justo aquí en el cuello. Así que hubo muchos asesinatos que estaban ocurriendo, destrozados justo aquí en el cuello y a veces comidos hasta la barbilla, hasta la mejilla. Lamento ser tan gráfico, pero así fue. Esto es lo que vi. Y los médicos estaban muy sorprendidos, y los médicos decían francamente cuál era la verdad, que podíamos ver que otras personas los habían matado. Pero el gobierno mentía y el gobierno decía, no, estos son asesinatos cometidos por un acechador nocturno y esta noche estamos buscando al asesino serial en la ciudad de Chicago. Pero todo esto eran solo mentiras, era solo una distracción. El gobierno de Estados Unidos acusa a la población de desinformación todo el tiempo, pero la verdad es que ellos son la mayor fuente de desinformación. Y la razón por la que tienen tanto éxito es porque poseen todos los medios de comunicación, poseen todas las publicaciones, poseen todo o están aliados, están confabulados con los ciudadanos privados y las corporaciones que lo poseen todo. Y así, las mayores campañas de desinformación provienen del gobierno de Estados Unidos, y en este caso no fue diferente. Le mintieron y mintieron y mintieron a la población diciéndoles que estaban siendo acechados por algo humano, y la única razón por la que la situación empezó a cambiar es por lo que voy a contar a continuación en esta sección llamada asesinatos. La situación empezó a cambiar porque los forenses de Estados Unidos y los médicos no quisieron mentir. Así que el gobierno solo empezó a advertir y confesar lo que estaba ocurriendo porque los médicos se negaron a cambiar sus informes médicos. Entonces, el Señor me mostró cómo los forenses en Nueva York al principio estaban tan desconcertados cuando empezaron a aparecer los primeros cuerpos. Vi a un hombre mayor de cabello blanco y él negaba con la cabeza y tenía la mano en la boca así y estaba mirando un cuerpo en el que había estado trabajando. Y él estaba revisando ese cuerpo y había estado revisando ese cuerpo durante un tiempo para ver si había señales de un perro o tal vez un mapache salvaje o incluso estaba dispuesto a aceptar un lobo. Este es un médico de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no en las zonas periféricas de Nueva York, sino en la propia ciudad. Pero incluso estaba dispuesto a considerar que un perro había desgarrado la garganta de la persona a la que estaba observando. Él estaba dispuesto a considerar eso antes que tener que admitir ante sí mismo lo que sus ojos y su experiencia le estaban diciendo. Pero más tarde, cuando la policía vino a verlo y le preguntaron, «Oiga, doctor, ¿qué cree que hizo semejante desastre con esta persona?» Él dijo, «Es una persona. Esto lo hizo una persona». Y finalmente quitó la sábana y les mostró todas las marcas de mordidas que son consistentes con nuestros dientes. Y el Señor me lo acercó, así que yo estaba mirando como miraban los policías y vi exactamente el mismo tipo de marcas de mordida que hacemos en los pedazos de pizza y en nuestras hamburguesas. Vi esas mismas marcas en la persona y vi los cuellos de varias personas muertas, sus brazos, diferentes partes de sus cuerpos, sus muslos. Vi nuestros dientes en ellos y los doctores estaban perplejos pero también firmes y dijeron que no cambiarían su diagnóstico final aunque los policías e incluso los tribunales siguieran preguntando, ¿están seguros? El doctor dijo, es una persona, estas son marcas de dientes humanos y eso es lo que pondré en mi informe. Así que vi que los informes empezaron a acumularse hasta que finalmente el CDC tuvo que decir algo y el gobierno tuvo que confesar. Advirtieron a la gente y les dijeron que los reánimes sí existen y les dijeron que tenían que tomar medidas para mantenerse a salvo. Y aquí está el asunto. La población no respondió como uno pensaría.
Uno pensaría que estarían enfurecidos y que formarían una turba y querrían linchar al gobierno de PE, a los funcionarios, y de hecho existía ese tipo de sentimiento. Pero en su mayoría la gente lo tomó mucho mejor de lo que uno esperaría, y la razón era que ya habían muerto tantas personas que todos estaban asustados y solo querían saber qué hacer para mantenerse a salvo. Así que la siguiente parte se llama descripción. He visto cómo se ven los reanimé y los he visto varias veces, pero lo describiré aquí. Así que Dios tenía a algunos de ellos agrupados, y había hombres, había mujeres, y sí, había niños, adolescentes y otras personas. Estaban parados juntos, y estaban parados como el elenco de una película. Ya sabes, como cuando todos se paran juntos, Pero ellos no estaban parados así. Estaban parados como esperarías que se pararan los zombies. Así que era simplemente lo que fuera. Y pude verlos de cerca y vi que realmente eran personas. Estas realmente eran personas que solían ser personas, hasta el punto de que tenían los aros en la nariz, los pendientes y los tatuajes que solían tener en la vida real. Y así fue como entendí muy claramente lo que el Señor siempre me ha estado mostrando, al menos recientemente, que es que los reanime vienen de entre nosotros. Así que si estás viendo lo que sea y te está diciendo, no sé, que algo va a venir del espacio y va a convertir a la gente de esa manera, o que va a hacer algo, los reanimes surgirán de entre la población actual. Las personas que viven ahora, la humanidad que vive ahora, de ahí es de donde van a salir los reanime. No van a venir de ningún lugar lejano. No son personas modificadas genéticamente, así que no pienses que son personas creadas en un laboratorio o clones. No hay nada de eso. Son personas reales como nosotros, que tienen trabajos, hijos, hogares, y algo les va a suceder a estas personas que las va a cambiar y modificar por completo, y van a ser diferentes. Van a estar muertos y van a ser extremadamente peligrosos. Así que no pueden hablar. Sus centros del habla, sus cuerdas vocales no funcionan. Todo lo que pueden hacer es rugir. Esto cuando están enojados, este rugido horrible que no voy a hacer en cámara. Es un rugido horrible. Probablemente has escuchado ese rugido muchas veces como el rugido de una criatura en las películas. Suena bastante parecido a eso, y también gruñen y resoplan como perros y pueden hacer estos sonidos de duda cuando se comunican entre ellos. Así que es algo así, algo como eso, algún tipo de sonido. Disculpa. Pero no pueden hablar y usan ropa igual que nosotros, pero creo que hay algo realmente extraño en los reanimados porque están constantemente sucios. Sabemos que en la Biblia habla de cómo los ángeles pecaron contra Dios y abandonaron su primer estado, y cuando dejaron su primer estado se convirtieron en caídos. No hay absolutamente ninguna manera de confundir a los caídos con un ángel que no ha dejado de servir a Dios, porque cuando dejas de servir a Dios, incluso como ser humano, cuando te alejas de Dios, hay un tipo de decadencia que cae sobre ti de la que simplemente no puedes escapar, no puedes huir de ello. Esta decadencia siempre estará contigo. Y así los reanimes son exactamente así. Están podridos, así que su carne está podrida. Es gris y esponjosa y está perforada de cerca, está perforada por montones y montones de pequeños agujeros. Así que no son los agujeros que encuentras en el queso. Son el tipo de agujeros que encuentras en un malvavisco. Son muy pequeños, pero aún puedes ver los agujeros. Pero que sean esponjosos no significa que sean débiles. Son extremadamente fuertes. Pero como ya están podridos, es como si todo lo que tocan también se pudriera. Así que escribí que incluso si le pusieras ropa completamente nueva a un reanime y parpadearas, si volvieras a abrir los ojos, estaría igual de rota, andrajosa, ennegrecida y sucia que el propio reanime. Y no puedo decirte cómo sucede eso, pero simplemente tienen esa podredumbre y apestan. Definitivamente tienen un hedor. Y ese es el hedor de cada parte humana y de cada proceso humano, muriendo. Así que cuando morimos no olemos precisamente bien, pero como estamos bajo tierra, a nadie más le molesta. Pero estas personas están vivas en el sentido de que pueden moverse, así que están sobre la tierra y puedes oler a los reanimados. Antes de ver a los reanimados puedes olerlos. Y su piel es un poco resbaladiza.
Es un poco resbaladiza y tienen unas ojeras enormes. Así que esto no es solo por unas cuantas noches sin descansar. Tienen unas ojeras enormes, casi cómicas, como de mapache, y sus bocas siempre están ensangrentadas porque siempre están comiendo, y los reanimados son muy astutos. He tenido sueños en los que los reanimados me rastreaban y luego me sonreían, lo cual no es gracioso. Me rastrearon en el sueño y luego, cuando me encontraron, cuando el que me estaba rastreando me encontró, sonrió, y eso fue porque yo conocía a esa persona. Y si vuelves a lo que Dios dijo en el primer párrafo, Él dijo que serán sus seres queridos, sus esposos, sus hermanos, sus hermanas, sus madres, padres y sus propios hijos, sus compañeros de trabajo, sus antiguos compañeros de trabajo y amigos, quienes rastrearán a las personas y las matarán. Y solo compartiré de ese otro sueño, nunca he hecho un video sobre eso, pero la razón por la que lo harán es por la capacidad del ADN. Esto es lo que el Señor me hizo entender. Ahora, esto fue hace 2 años. Fue por la capacidad del ADN. Las personas con las que compartes materia de ADN, cuando ellas cambian en una ciudad incluso si es una ciudad de 50 millones de personas, incluso si viven en el punto A y hay una posible víctima en el punto A y tú estás completamente en el punto B o C, un reánime estaría más interesado en rastrearte a ti en el punto B o C para matarte allí que en matar a la persona que está justo cerca. No importa dónde estés o qué tan lejos te encuentres. Estarán más interesados en encontrarte y serán muy capaces de cazarte debido a la materia de ADN compartida, hermano, hermana o esposo rastreando al hijo o esposa rastreando a la hija, ese tipo de cosas. Y la imagen se centró en sus dientes y vi que no tienen dientes de lobo, no tienen dientes de zorro. Simplemente tienen los mismos dientes humanos normales, pero la razón por la que podían desgarrar carne y confundir tanto al doctor es porque cuando cambian se vuelven extremadamente fuertes y sus mandíbulas se vuelven muy poderosas, de modo que cuando cierran sus mandíbulas sobre la carne tienen casi la misma fuerza que un perro o un lobo y sus mandíbulas pueden despedazar a las personas. Y entonces ya casi llegamos al final. La siguiente parte se llama otros lugares. Así que vi en el Medio Oeste y también lo vi en el sur que ellos también tenían a los no muertos. Ellos también tenían reánime, pero su respuesta fue muy diferente a la de las ciudades. Entonces, lo primero que alertó a estas personas no fueron tanto los asesinatos, sino que empezaron a notar que su ganado y sus ovejas o bien desaparecían por completo, o los encontraban en el pasto, destrozados. La carne estaba desgarrada, la garganta estaba desgarrada, las entrañas estaban desgarradas y estas personas supieron de inmediato que no eran animales los que hacían esto. ¿Por qué? Porque han estado trabajando en la agricultura allí toda su vida. Han lidiado con depredadores salvajes toda su vida, así que saben cómo muerde un lobo o un oso, ¿sabes? O incluso un puma, saben cómo se ve. Así que sabían que no eran animales, pero aún así llevaban al animal al veterinario y el veterinario lo confirmaba rápidamente y decía, no, esto no es un oso, esto no es un puma. Entonces, estas personas querían averiguar qué era, así que se quedaban esperando en la oscuridad y pronto descubrieron qué era, pero en esas zonas se defendieron. Vi que la gente en las zonas rurales luchó contra los reánime y no morían por eso tanto como la gente de la ciudad. Así que Dios no me lo mostró en detalle, pero tuve estas impresiones. Entonces, en un sueño, una impresión no es una imagen clara. Es casi como una imagen sombría y también una sensación al mismo tiempo, mezcladas. Y entonces vi que tenían tridentes, tenían herramientas afiladas y cosas por el estilo. Tenían armas y también tenían fuego en palos, así que vi mucho fuego en palos. Y salieron, y de hecho salieron con ollas y sartenes, así que no salieron sigilosos tratando de ser un felino de la jungla, salieron con ollas y sartenes haciendo ruido. Así que hacían ruido para atraer a los reánime, y luego cuando los reánime salían simplemente cesé. Solo tenían hombres en los árboles y cosas así, y simplemente los eliminaban con francotiradores. Y vi que estas personas estaban muy comprometidas con proteger su sociedad, y el Señor me mostró una segunda imagen.
Así que vi una segunda imagen como un elenco y eran hombres del medio oeste y del sur y vi tipos con sombreros de vaquero, tipos con gorras de béisbol, tipos con bandanas y dije que estos hombres básicamente lo que aquí en Estados Unidos llamarías hombres patriotas. Y ellos también estaban mirando directamente a la cámara, a mí altos, bajos, rubios, morenos y todos tenían un arma. Así que en estas áreas cada hombre llevaba su arma de preferencia, el arma con la que era mejor, su arma elegida. Sus mujeres tenían armas y sus comunidades estaban armadas y no murieron silenciosamente por el reánime, sino que lucharon. Y esa es la mayor parte del sueño, excepto que ahora llegamos a la parte de la que hablé, que son mis experiencias personales. Y como dije, discúlpenme, siempre elimino mis experiencias personales por la razón obvia de que son mi experiencia personal. Normalmente no siento que las cosas que Dios me muestra sobre mí personalmente tengan algo que ver con la voz del maestro. Eso es solo entre Dios y yo. Y por eso en su mayoría no aparecen, pero aquí va. Vi que un día iba a algún lugar, así que estaba cruzando Manhattan y Dios estaba conmigo. Él estaba conmigo. Era como si estuviera caminando con alguien más alto que yo y de repente se oscureció, como si fuera pleno día y luego simplemente se oscureció de repente. Y sí compartí en una profecía en el blog, creo que se llama Viaje Espacial, y la enlacé bajo esta profecía. Así que si vas a esta palabra profética en el menú desplegable encontrarás viaje espacial, clima extraño y más. Creo que ese es el nombre. Y en esa profecía compartí cómo el clima hacia el final de los tiempos se volvió caótico y ya no había necesidad del meteorólogo, porque literalmente no se podía predecir el clima. No podías saber cuándo iba a llover, no podías saber cuándo iba a haber un terremoto o un tsunami, no podías saber nada. Básicamente solo te despertabas y el clima que hubiera ese día, eso era lo que había. Así que, por alguna razón, yo estaba caminando a plena luz del día y de repente se hizo de noche. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis dice que 1/3 del sol se oscureció, lo que significa que el día se volverá más corto. Así que, de todos modos, se hizo de noche. Las estrellas estaban afuera y la luna también, y yo caminaba por una plaza llena de gente muerta, cadáveres por todas partes. No sé qué había matado a esas personas. No sé de qué murieron, pero simplemente había muchos cuerpos en la calle. Y el Señor ha dicho que hacia el final de la vida de América, la gente se cansará de enterrar cuerpos y simplemente los dejará ahí. Así que yo caminaba por ahí y el Señor me dijo, hija mía, acuéstate y duerme. Y yo le dije, no puedo acostarme y dormir, Señor. Los reanimados, los no muertos vendrán y se alimentarán aquí porque hay cuerpos aquí. Y no tenía refugio. Y de nuevo el Señor me habló y me dijo, Celestia, acuéstate y duerme. Así que me acosté justo frente a la Biblioteca Pública de Nueva York en la calle 42 Oeste, en el corazón de Manhattan, y el Señor me sumió en un sueño muy pacífico pero extraño. No me moví en ese sueño y mi respiración se volvió tan lenta que apenas se notaba. Lo sé porque durante la noche, cuando estaba en ese sueño, no me moví, no me giré, y mi respiración se volvió más lenta. Los reanimados vinieron y estuvieron alimentándose de la gente en esa plaza toda la noche, y escuché sus pasos arrastrándose, y los oí haciéndose esos sonidos interrogativos entre ellos, tratando de comunicarse, y se acercaron a mí. Uno se acercó a mí y me olió muy de cerca, como para ver si salía aire de mi boca, pero mi respiración se había ralentizado mucho. Y además, el Señor estaba verdaderamente allí conmigo. El Señor estaba allí mismo presente conmigo y por esa razón ninguno de ellos me tocó. Y había una señal aquí mismo en mi cabeza. Parecía como si estuviera escribiendo. Parecía un símbolo y también parecía un versículo de la Biblia, por lo que cambiaba constantemente. Así que nada me tocó y esa marca estaba brillando. Y por la mañana salió el sol y empezó a calentar y entonces el sueño me abandonó. El sueño me abandonó y me desperté y dije, gracias Dios.
Y luego él y yo fuimos a mi casa y entonces vi mi vida en ese lugar que era mi hogar. En ese lugar la gente venía de todas partes. Venían de todas partes. No sé si era de todo el mundo o de toda América, pero viajaban hasta allí. Ellos era casi como si hicieran una peregrinación allí, ¿sabes? Y venían allí y me preguntaban cuál era la palabra del Señor. Venían y me preguntaban, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Y cómo podemos agradar al Señor? ¿Y a dónde debemos ir? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué puedo hacer para agradar a Dios? Así que no podía dejar ese lugar. Tenía que quedarme en ese lugar porque era el lugar donde se sabía que yo estaba y la gente venía constantemente allí y no podía ocuparme de mi propia vida. No podía ocuparme de las cosas de las que todos deberíamos ocuparnos. Ya sabes, necesitas comida, necesitas esto y aquello. No podía hacer eso, pero la gente me traía comida, me traía regalos y me traía cosas. Así que de alguna manera Dios me estaba cuidando a través de eso. Y parecía que estaba en una roca muy grande. No estaba dentro de la roca, o sea, no era una cueva. La imagen que tenía era que todo mi cuerpo estaba encerrado en un enorme acantilado de granito, lo cual no es posible, y solo mi rostro quedaba visible. Así que solo mi rostro era visible, y la gente venía a preguntar. Y hay algo así en la Biblia. A menudo se dice eso de los profetas del Señor, que la gente viajaba a cierto lugar, y en la Biblia la forma en que está escrito es que venían a consultar el rostro del Señor. Y por supuesto no era realmente el rostro del Señor. Era Moisés, o era Samuel, o era quien fuera. Pero yo estaba encerrado en un enorme acantilado gris y rocoso, y solo mi rostro era visible, y así fue como apareció la imagen en un momento. Y la gente venía, hablaba con mi rostro y me preguntaba cosas, y entonces yo les profetizaba y hacía esto desde el amanecer hasta que oscurecía y me cansaba, y entonces ellos se iban. Y luego esa noche, cada noche, el sueño del Señor venía sobre mí y yo dormía. Y alguien se sentaba allí y velaba por mí toda la noche. Alguien a quien no podía ver se sentaba a mi lado cada noche y la señal aparecía en mi frente y creo que eso es todo lo que voy a decir. Creo que ya he dicho suficiente. Así que ese fue el sueño que tuve sobre un tiempo en que los no muertos invadirán esta nación, y lo único que tendremos será la mano de Dios, y quizás la señal del Señor con nosotros, y la luz del sol para proteger nuestras vidas. Así que di una advertencia. Compartí que cuando fui a buscar una publicación, cuando fui a buscar una imagen para esta publicación, básicamente Internet regurgitó, casi vomitó imágenes de zombies. Y no eran solo dibujos de zombies. Podría entenderlo si fueran dibujos de zombies, pero no lo eran. Eran fotos de nosotros, la sociedad moderna, disfrazados de zombies, amando a los zombies, haciendo fiestas de zombies, poniéndonos cambios faciales en la cara, No logro recordar la palabra exacta, pero son esas cosas de plástico que te pones en la cara y tú... Es como masilla y luego ya sabes, parece que tu cara ha sido desgarrada, así que aquí se ven los dientes y la sangre escurre hacia abajo. Vi muchísimas imágenes de niños pequeños. Sus padres les habían puesto lentes de contacto rojos en los ojos y les habían echado sangre en la parte delantera y llevaban a estos niños a eventos, fiestas y Halloween. Y cuando vi eso me molestó porque estas son las cosas que hacemos como personas, estas son las cosas que hacemos como sociedad que invitan la ira del Señor sobre nosotros. Así es como Dios se enfurece tanto con un pueblo, se enfurece con una sociedad. No solo porque pecan, sino porque literalmente invitan a demonios y diablos a su entorno hasta que esas cosas se manifiestan. Y luego, cuando se manifiestan, todos quieren llorar y desmayarse y decir, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Esto es uno de los principales entretenimientos en los Estados Unidos. De hecho, es uno de los principales entretenimientos en todo el mundo, porque como el Señor dice constantemente sobre la Babilonia misteriosa, ella no tiene problema en corromper a las naciones. No tiene problema en forzar y ayudarles a beber su vino inmundo. Y así todos conocen a los zombies. Todos conocen a los reanimados, pero lo que no todos saben es que los reanimados vienen de nosotros. No se hacen en un laboratorio.
Son personas que van a cambiar. Así que soy celestial y este es el sueño. Puedes revisar estas dos publicaciones, El colapso de América y viajes espaciales, clima dañado y más. Todo lo que tienes que hacer es ir al blog. Cada publicación en el blog está escrita en blanco. Hay una imagen cerca, al lado, pero luego debajo, en la sección de comentarios, hay un campo azul. Debajo de los comentarios hay una pequeña caja. Esa es la caja de búsqueda. Simplemente escribe el título del mensaje que estás buscando y luego presiona Enter en tu teléfono o dispositivo y aparecerá, y así podrás leerlo por ti mismo. Quiero dar las gracias a todos los que visitan este canal. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito, a todos los que comparten el video y un agradecimiento muy especial a quienes apoyan mi ministerio, a quienes hacen donaciones. Lo aprecio mucho. Eso me permite hacer muchas cosas. Dios los bendiga y hasta que nos volvamos a ver, soy celestial y hasta pronto.